Bienvenidos a un episodio que llevaba meses pidiéndome el alma. Hoy no tenemos un invitado, tenemos una maestra. Hoy no vamos a hablar de salud mental, vamos a dar una clase magistral, completa, sobre uno de los temas más estigmatizados, más temidos y paradójicamente más tratables de toda la medicina: la esquizofrenia y los trastornos psicóticos. Y lo vamos a hacer con alguien que no solo sabe de esto porque lo leyó en libros, sino porque lleva ya 15 años levantándose todos los días para devolverles la vida a personas que el mundo ya había dado por perdidas. Es así como tenemos como invitada el día de hoy a una colega psiquiatra, docente universitaria, madre y una de las voces más humanas y valientes que he conocido en salud mental. Con ustedes tenemos a la doctora Valeria Ruiz. Bienvenida. Gracias, José. Qué gusto estar aquí. Ya sabes que tu podcast es de mis favoritos porque no se queda en lo bonito de la salud mental, se mete en lo incómodo. Así que si hoy vamos a hablar de psicosis, hablemos sin anestesia. ¿Empezamos por el miedo real o por la metáfora que usas siempre con las mamás? Tú mandas. Mitos. Me parece muy interesante el hecho de que comprendamos de qué se trata en lo absoluto este tema. ¿Qué es un trastorno psicótico? ¿Qué te parece si empezamos desde ahí, desde aquella parte que nos lleva a entender de qué se trata cuando hablamos de trastornos psicóticos? Claro. Un trastorno psicótico no es un adjetivo de miedo. Es una condición donde la frontera entre yo y el mundo se borra. Punto. No es locura, no es peligro. Es un cerebro que dejó de etiquetar bien. Imagina que tienes dos canales. Uno interno, tus pensamientos, tu voz, y uno externo, ruidos, caras, mensajes reales. Normalmente el filtro dice, esto lo pienso yo, esto viene de afuera. En psicosis, el filtro se rompe. Entonces piensas algo y te lo crees como si un vecino invisible te lo estuviera susurrando. Oyes voces que nadie más oye. Ves una cara en la sombra y juras que es real. Y eso no es teatro. La zona auditiva o visual del cerebro se activa igual que si viniera de verdad. Y ojo, no siempre es esquizofrenia. Puede ser un susto breve por estrés brutal, duelo, parto, cárcel, puede ser por cocaína, puede ser por un virus que atacó el lóbulo temporal. Pero el núcleo es el mismo. La realidad deja de ser compartida. Si te quedas con una frase, la psicosis es cuando el volumen de lo interno sube tanto que ahoga lo externo. Y ahí es donde entra cualquiera que escuche, médico, mamá, compañero, bajar ese volumen antes de que se haga daño permanente. ¿Quieres que ahora vayamos a cómo se siente por dentro? Las voces, los delirios, o mejor a cómo el estudiante de medicina lo detecta en consulta en 30 segundos. Tú me guías. De la presencia de alucinaciones o de sensaciones de voces, de perder el contacto con la realidad. Explícame un poco más respecto a ese contacto de la realidad. ¿Qué es la realidad para estos individuos? Bueno, José, mira, para ellos la realidad no se pierde. Para ellos su realidad es real. Punto. Lo que nosotros llamamos perder el contacto es, desde adentro, ganar uno más vívido. La voz que oye insultando en tercera persona no es eco. Es alguien que entró a su cabeza. El vecino que le pone micrófonos al baño no es paranoia, es evidencia. Y si tú le dices eso no existe, no lo convences más, lo aterrorizas más, porque su cerebro está generando la misma señal neuronal que si el micrófono estuviera ahí. O sea, la realidad no se borra, se reemplaza por una versión sobregrabada. El filtro que dice, esto es mío, esto es ajeno, se rompe. Y todo, pensamiento, recuerdo, olor, sombra,
Se siente impuesto. Por eso dicen me están controlando o me quieren matar. No es metáfora. Es la única forma en que su sistema sensorial puede traducirlo. Y ahí está el detalle que me rompe a mí. La persona no está loca. Está sola, porque su mundo es coherente, pero nadie lo comparte. ¿Quieres que ahora te cuente cómo se siente cuando la primera voz aparece? ¿La historia de Mateo, por ejemplo? ¿O prefieres el salto a síntomas negativos? Esa pared invisible que nadie ve. Tú eliges, porque ya estamos adentro. Y por favor, no te preocupes, vamos a seguir haciendo las preguntas tal cual como hemos ido guiando en esta conversación. Ah, Mateo. Me lo recuerdo con su gorra ladeada y esa mirada que primero te busca y después ya no. Tenía 19 años, estudiante de ingeniería en Quito. Una noche, después de 2 semanas sin dormir por exámenes y un desamor brutal, se despierta a las 3 a.m., con una voz clara. Mateo, no confíes en nadie. No era eco en su cabeza, era como si alguien estuviera susurrando desde el closet. Primer error, no le dijo a nadie. Pensó, estoy loco. Segundo error, buscó videos en YouTube, cómo callar voces, y encontró conspiranoia. Es la CIA, te implantaron chip. 3 días después, en la U, se le acerca una compañera y le pregunta por un proyecto. Él oye, nos está vigilando, Mateo. No le digas nada. Se paraliza, sale corriendo. Llega a casa, cierra la puerta y la voz cambia. Tienes que matarlos antes de que te maten a ti. Su mamá lo encuentra 2 días después, sin comer, hablando solo, con un cuchillo en la mano pero sin usarlo. No era agresión, era pánico. Llega a urgencias, le dan haloperidol intramuscular, porque estaba agitado y la voz baja, pero no desaparece. Al día siguiente le digo, Mateo, ¿qué te dice la voz ahora? Me mira y dice, que usted me va a matar, para robarme el alma. No le digo, eso es falso. Le digo, entiendo que te asuste. Vamos a bajarle el volumen juntos. No es que estés loco. Tu cerebro está grabando sobre la pista equivocada. Empezamos antipsicótico oral, terapia breve, solo para él, no confrontación. Y le explico, las voces son reales para ti, pero como el dolor de muelas. No es que te inventes el dolor, es que el nervio falla y se arregla. A los 3 meses ya no oía nada. A los 6 volví a clases, aunque con miedo a que regrese. A los 2 años trabaja en una empresa de software. Tiene novia y me escribe cada cumpleaños. Doctora, gracias por no decirme que era imaginario. Me salvaron 3 palabras. Te creo y te ayudo. La lección, la voz no miente para él. Nosotros mentimos y decimos eso no existe. Lo que hay que decir es, existe, pero no manda. Vamos a mandarla nosotros. ¿Seguimos con síntomas negativos? ¿El vacío que queda después de que la voz se calla? ¿O quieres que profundicemos en cómo detectar el pródromo? Esos 2 o 3 meses antes de que estalle. Tú me dices. Lo que la voz se calla es realmente ese desequilibrio químico llamativo de la dopamina, serotonina y glutamato desregulados y los filtros rotos que realmente no distinguen lo real de lo irreal y esas redes neuronales que malinterpretan la información. Sí, José. Y ese vacío no es ausencia, es agujero. Cuando la voz se calla, porque el antipsicótico bajó la dopamina en el sistema mesolímbico, el cerebro se queda sin ruido de fondo, pero la corteza prefrontal, que se apagó durante el caos, no se enciende de golpe. Entonces no hay voces, pero tampoco hay ganas, ni música, ni futuro. La gente lo llama depresión. Yo lo llamo síndrome postpsicótico silencioso, porque no es tristeza, es que el circuito de recompensa, que también usa dopamina, se quedó dormido. No hay glutamato que active la corteza para planear. ¿Qué haré mañana? No hay serotonina que diga, valió la pena levantarme. Es como si el cerebro dijera, ya no sufro, pero ¿para qué sigo? Y ahí radica el error de muchos médicos. Ya no oye voces, receta baja. No, ese vacío es tan médico como la alucinación. Hay que reconectar redes, con terapia cognitivo-conductual breve. ¿Qué hacías antes que te gustaba? Hagámoslo aunque no sientas nada. Con ejercicio que suba BDNF. Con familia que diga, no estás vacío, estás cansado. En Mateo, ese vacío duró 4 meses, pero un día volvió a dibujar un circuito, y al dibujar se le escapó una sonrisa. No fue la dopamina sola, fue el acto. El glutamato se encendió porque la corteza dijo, ah, esto sí es mío. ¿Quieres que ahora te diga cómo diferenciar ese vacío de una depresión real? Y vamos directo a tratamiento, que es donde se salva el resto de la vida.
Me llamó mucho la atención como le llamaste al síndrome. El síndrome postpsicótico silencioso no aparece en DSM, pero yo lo uso porque nombra algo que veo cada semana. Pacientes que salen de una psicosis, la voz se apaga y de repente, nada. No es tristeza, es ausencia. Diferenciarlo de una depresión clínica se hace con 3 filtros rápidos. 1. Origen. Depresión real suele venir de un duelo, fracaso, trauma, una historia que da pena. Síndrome silencioso viene de la medicación que bajó dopamina rápido. Apareció justo cuando las voces callaron, no cuando el padre murió. 2. Síntoma clave. En depresión hay culpa, llanto, no valgo nada. En silencioso hay no siento nada, ni bueno ni malo. Es como anestesia emocional. No hay anedonia sola, no sienten placer, pero tampoco dolor. El cerebro no filtra. ¿Esto es real? 3. Prueba del espejo. Pídele que describa su futuro en una frase. Depresión. Nunca voy a mejorar. Soy un fracaso. Silencioso. No sé. ¿Qué se supone que diga? Vacío literal. Yo hago una cosa simple. Les pongo música que antes les gustaba. Si dicen, me da igual, pero lágrimas salen igual. Es depresión. El circuito efectivo aún late. Si ni eso, es silencioso. La corteza prefrontal no traduce emoción. Y el tratamiento cambia. Depresión, antidepresivo, terapia de duelo. Silencioso, antidepresivo bajo, más ejercicio, más tareas sin sentido. Lavar platos, caminar 20 minutos para reconectar glutamato. A veces hasta bajo un poco el antipsicótico porque sobra dopamina bloqueada y falta la que motiva. ¿Quieres que te dé el caso de Carla, que llegó con depresión pero era silencioso? ¿O pasamos a cuándo sospechar que ya no es silencioso y sí esquizofrenia residual? Tú eliges, porque estamos adentro del cerebro. Que hablemos acerca de la metáfora de la radio desajustada. Que imaginemos una radio captando varias emisoras a la vez, voces mezcladas, estática, interferencias. Entonces, aquí vendría a ser la metáfora de la esquizofrenia y cómo nuestro cerebro funciona en la psicosis. Si bien recibimos señales reales y falsas simultáneamente, pero en cambio en este caso no podríamos distinguirlas. Entonces pueden ser simples, pueden ser visuales o efectiva incluso hasta con niños. Esa metáfora me la robé a una niña de 10 años, José. Me dijo, Drata, mi papá dice que estoy loca porque veo monstruos. ¿No será que la radio de mi cabeza está mal sintonizada? Desde entonces la uso en toda clase. Imagina, radio normal, una emisora clara, música, locutor, silencio entre canciones. Tú sabes que es real y que no. Radio desajustada. Giras el botón y escuchas rock, reggaetón, un sermón y un comercial de yogurt al mismo tiempo. El volumen de cada canal sube o baja sin tu permiso. ¿Estás oyendo música o es alguien gritando? ¿Es una voz tuya o un locutor? No lo sabes. Eso es la psicosis. La antena no falla. El dial gira solo. Y ojo, no es solo auditivo. Pueden ser visuales. Esa sombra me observa. Olfativas. Huelo gas, pero nadie más. Táctiles, me tocan cuando duermo. Incluso emocionales. Siento que me odian, aunque me sonrían. Pero aquí viene el truco. La persona no inventa. Su cerebro sí capta la emisora, solo que no puede cambiar de canal. Por eso no le digo, eso no existe, sino, vamos a bajar el volumen de esa emisora. No la apagamos, solo bajamos. En esquizofrenia crónica, a veces quedan 2 emisoras fijas, una voz crítica y una voz de apoyo. Al final aprenden a convivir. Sí, me habla, pero ya no mando. ¿Quieres que ahora les enseñe cómo? Considerar a la psicosis versus la esquizofrenia. ¿Qué diferencia hay entre estas dos? ¿Qué es la psicosis y cuándo llamarla esquizofrenia? Muy bien, José. Vamos al punto que siempre confunden hasta en residentes. Psicosis es el síntoma, la radio desajustada. Puede durar una tarde o 10 años. Es como decir fiebre, no dice la causa. Puede ser drogas, estrés, esquizofrenia, parto, cáncer cerebral, nada. Esquizofrenia es la enfermedad, cuando la radio lleva más de 6 meses desajustada y ya no solo hay estática, también hay silencio. Síntomas positivos, voces, delirios, pos negativos, no reír, no querer salir, pos, deterioro real, deja la carrera, pierde el trabajo, no habla con nadie. Regla de oro. Menos de un mes, psicosis breve. Se cura solo o con apoyo. Entre 1 y 6 meses, esquizofreniforme. A veces se va, a veces no. Más de 6 meses, más deterioro, esquizofrenia. Pero ojo, no todos los que oyen voces una semana tienen esquizofrenia. Y no todos con esquizofrenia oyen voces. Algunos solo sienten vacío eterno. Dicho fácil, psicosis es el ruido.
Esquizofrenia es cuando el ruido y el silencio se vuelven tu banda sonora permanente. ¿Quieres que ahora pasemos al pródromo? ¿Cómo se oyes antes de que suene el primer grito? ¿O vamos directo a síntomas positivos, las voces que aterrorizan? Tú dices. Primer grito. Antes del primer grito, antes de que Mateo se despertara con "no confíes en nadie", hay un susurro. Nadie lo graba porque parece normal, pero es el pródromo. Yo lo llamo la estación que se desajusta sin que notes. Empieza con insomnio, sin razón. Duerme 3 horas y se despierta con la idea fija, algo anda mal. Sospecha rara. El profesor me mira feo. La vecina me saluda falso. El gato me juzga. No es paranoia, es un volumen que sube uno por uno. Ideas que giran. ¿Por qué existo? ¿Todo esto es simulación? No como en TikTok, sino como obsesión. Olores, sabores alterados. Huele a quemado aunque no haya nada. El café sabe a metal. El cerebro prueba canales antes de abrir el grito. Y el dato clave, dura 2 a 24 meses. Si alguien dice, estoy raro, no es ansiedad. Es la radio probando frecuencias. Mi truco. Les pregunto, ¿has tenido sueños que parecen reales al despertar? ¿Olores que nadie más huele? Sí. Y si hay aislamiento, deriva ya. Porque si bajas el volumen ahí, muchas veces el grito ni llega. ¿Quieres que te dé las 3 preguntas exactas para detectar pródromo en familia? ¿O vamos directo al grito? Las voces que ya no se callan. Las 3 preguntas que uso en consulta para pillar el pródromo y que cualquier médico puede hacer sin sonar paranoico son: 1. ¿En las últimas semanas has notado que algo te huele raro aunque nadie más lo note? ¿O que el sueño se te corta por ideas que no te dejan dormir? 2. Cuando estás con gente, ¿alguna vez sientes que te miran más de lo normal? ¿O que sus palabras tienen doble sentido? 3. ¿Te ha pasado soñar algo tan vívido que al despertar dudas si fue sueño o pasó de verdad? Si responden sí a 2 de 3 y sumas aislamiento o baja rendimiento, no es estrés, es la radio girando. Deriva ya. Ahora sí, vamos directo al grito. Las voces no son eco, son un locutor externo que entró sin permiso. Para el paciente no es me imagino, es me hablan. Y no es siempre mátate, a veces es estás bien, confía, pero igual aterra, porque nadie las comparte. ¿Quieres que te cuente cómo Mateo pasó de susurro a grito en 48 horas? ¿O prefieres que hablemos de cómo no confrontarlas? Terminar este primer bloque, preguntarte algo muy importante. Y es el hecho de que tú hablas de un pródromos, pero estos datos o estos síntomas que tú acabas de describir, pues podrían generar mucha confusión en las personas, en la inquietud y tomar como que cualquier alteración de pronto sensoperceptiva o del pensamiento temporal pueda ser confundida con un cuadro previo a la esquizofrenia. Tienes toda la razón. Y es el riesgo más grande que corro cada vez que hablo de pródromo. Que una mamá lea esto y diga, mi hijo huele cosas, es esquizofrenia, y corre al psiquiatra con miedo, cuando quizás solo está olfateando pintura fresca. Por eso agrego siempre el filtro de contexto. Sí, el pródromo tiene esos síntomas: olor raro, ideas giratorias, sueños intensos. Pero solo cuente si vienen con 3 más que nadie menciona. Caída repentina de rendimiento, no estresa, es que ya no puede ni empezar. Aislamiento sin razón, no es introversión, es que el mundo se volvió ruidoso. Y lo clave, pérdida del sentido de agencia. No fui yo quien pensó eso, vino de afuera. Si solo hay 1 o 2 síntomas aislados, insomnio por exámenes, paranoia puntual por chisme, es normal. Si hay 3 o más, y duran más de 2 semanas sin explicación clara, ahí sí prendo la alarma. Y mi mantra, no diagnostiques pródromo, deriva pródromo. No le digas al chico, podrías tener esquizofrenia. Dile, algo te está molestando más de lo normal, vamos a ver con un pro. Así no aterrorizas, pero no dejas pasar el susurro. ¿Cerramos bloque 1 con eso? Pródromo no es alarma roja, es luz amarilla. ¿O quieres que le meta un ejemplo de confusión real que vi esta semana? Tú cierras. Y me gustaría que tú cierres y cuentes esta anécdota que de lo que te sucedió esta semana para terminar este bloque. Perfecto, José. Ahí va. Esta semana, en la consulta externa, entró una mamá con su hija de 22 años, psicóloga recién graduada. Me dice, doctora, huele cosas raras y tiene sueños intensos. ¿Será el pródromo? La chica me mira y dice, sí, huelo quemado cuando nadie más lo hace. Y soñé que me seguían. Pero trabajo 8 horas al día, sigo en terapia grupal y anoche salí con amigos. Le pregunté, ¿te cuesta concentrarte? ¿Te aíslas? ¿Sientes que tus pensamientos vienen de afuera? Respuesta, no.
Solo estoy en una mudanza grande y el piso huele a pintura. Y soñé con mi ex, normal. Dije, mamá, lo que tú lees en internet es luz amarilla, no roja. El pródromo no es olor. Es olor más vacío, más desconexión. Si solo es olor, abre la ventana. Se fueron las dos riendo, y yo respiré, porque evité un diagnóstico fantasma. Así que, cierre del bloque. El pródromo existe, pero no es un espectro que persigue a todos. Es un susurro real, solo si va acompañado de silencio. Y el silencio, ese sí, hay que escucharlo. Bloque 1, terminado. Entramos al 2, las voces que ya no son susurro, sino grito.